Bueno, estamos de regreso ya luego de la alabanza para continuar con el tema que estábamos reflexionando, que a la luz de la Escritura, cómo es que vino y Dios puso en el corazón el tema de una iglesia en la sociedad, de una iglesia predicando el Evangelio de mil maneras y preocupándose también de la sociedad, de los que no tienen nada, de los hambrientos, de los desposeídos, de los que no tienen justicia en el fondo. Entonces, y hablábamos de cómo el movimiento social cristiano tiene su inicio en el Mensch primeramente, ¿no? Luego una palabra fuerte del Señor que ministró nuestros corazones para poder, nos hizo este llamamiento especial para esto. Entonces, ¿cómo empezó en el Mensch y luego continuó en el movimiento social cristiano? Bueno, y estábamos aquí como una reflexión, quizá no vamos a entregar todo hoy día en lo profundo, pero al menos es la primera de muchas conversaciones, ¿no?, al respecto de estos temas. Y no sé, pues estábamos reflexionando sobre lo que decía la Escritura aquí también al respecto de cómo la tradición de los ancianos en realidad se ha predicado y se ha enseñado en el fondo. Y se ha dejado de lado la Escritura, la palabra que es la poderosa, la que produce cambio, ¿verdad, Pastor Lema? Sí, así es triste decirlo y dramático a la vez, por cuanto estos hombres de los que ya hemos hecho mención, que se hacen pasar por algunos grandes, no siéndolo, queda de manifiesto, como Jesús también enseña, por los frutos los conoceréis. Y bueno, aunque estadísticamente se diga que en nuestro país, bueno, ya próximo año, 2012, vamos a tener un nuevo censo, y se calcula que el pueblo evangélico, los que se dicen ser evangélicos, van a superar el 20%, o va a estar cercano en esa cifra. De acuerdo al último censo del año 92, dice que somos el 15,6%, lo que equivaldría a 3 millones de personas evangélicas. Sin embargo, de esos 3 millones de personas que dicen ser evangélicos, el resultado es bastante desalentador, porque quienes manejamos alguna estadística respecto del tema de iglesia, sabemos que la gente que va a la iglesia no es más del 15% los que realmente son convertidos al interior de la iglesia. Ese es un primer dato. Segundo dato es que ese 15% que es convertido, pues debiéramos preguntarnos válidamente, ¿convertido a qué? Y ahí tenemos, ¿verdad?, el pasaje que se nos acaba de compartir, en el sentido de que muchos están convertidos a un sistema religioso, muchos están convertidos a una tradición, muchos están convertidos, ¿verdad?, a una liturgia, a una manera, ¿verdad?, poco escritural. No hay un arrepentimiento genuino, real, no hay una conversión, no hay un testimonio de cambio de vida que dé clara cuenta de la transformación o de la operación del poder de Dios en la vida de las personas. Y en ese sentido es triste decirlo por un lado, ¿verdad?, que de esos 3 millones de cristianos, la verdad que nominalmente lo son, pero el porcentaje es bastante menor de los que realmente buscan hacer la voluntad del Señor. Y si consideramos gente realmente que ame la palabra, que escudriñe, ¿verdad?, que inquira en la presencia, inquirir, ¿verdad?, en su santo presencia, gracia, revelación, entendimiento, van bajando y bajando los porcentajes. Para muestra, tal vez, o algo bastante indicativo, es que cuando hubo este tremendo incendio allá en Santiago, en San Miguel, en la cárcel de San Miguel, 81 personas que murieron quemadas, de los internos que estaban allí. Hemos sabido, ¿verdad?, y yo creo, sin temor a equivocarme, a asegurar de que por lo menos un tercio de los 81, o sea, estamos hablando de 30 personas al menos, ¿verdad?, son gente de familias evangélicas, son gente de familias, comillas, cristianas, y muchos de los familiares y de esos velorios se hicieron con pastores. Entonces, cabría preguntarse, y alguien dirá, bueno, a lo mejor ellos fueron la oveja negra de la familia, pero nosotros entendemos a la luz de la palabra que Dios es Dios de generaciones, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando hay iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la doctrina del Señor, donde se busca intimidad, eso se transmite en el hogar, en la familia, y la familia entera es alcanzada, ¿verdad?, con principios, con valores. Tal vez, efectivamente, cada cual tiene que tener su encuentro personal con Cristo, y mis hijos y mis nietos tendrán que tenerlo en el momento oportuno, más también sabemos que ellos tienen
valores, tienen principios que más allá de su proceso de conversión en lo personal, ¿verdad? Son cosas que, o principios, son valores que no le van a permitir incurrir en situaciones como las que llevan a las personas a las cárceles, ¿verdad? Entendiendo que hay situaciones específicas también de personas que están en la cárcel que no debían haber estado, pero bueno, entendemos, ateniéndonos a la realidad, es que la mayoría de la gente que está en la cárcel, aunque ellos dicen ser inocentes, no están porque sí, allí. Entonces, ¿y quiénes dirigen esas iglesias? Son estos hombres que dicen o creen hacerse o quieren hacerse pasar por alguno grande, pero que lo que han enseñado no es la palabra, no es la virtud del poder de su palabra, no está la transformación, sino que han enseñado tradición, y lo peor de todo es que todos ellos lo único que han buscado y se han enriquecido con el mensaje de Jesucristo es lo único que han buscado. Y más dramático aún, tal vez, si podemos hacerlo más dramático, que mucha gente participa de estas agrupaciones de evangélicas o de pastores, ¿verdad? Algunos ni siquiera por obtener beneficio económico, sino que simplemente por el gusto de aparecer en una foto, comillas, llamémosle social, protocolar, ¿verdad? Es decir, la farandulización de la iglesia ha llegado a niveles realmente abominables. Y hemos sido claros también en decir aquello. Entonces, claro, efectivamente aparecemos como gente diríamos, poco tolerantes, ¿verdad? Poco tolerante, como que somos muy radicalizados, y nosotros decimos gracias, Señor, porque la palabra radicalizado, para que los quienes la usan y no saben lo que significa, son personas que tienen raíces profundas, es decir, nos ajustamos a nuestras raíces que es la palabra del Señor. Desde ese punto de vista no podría un cristiano ser de otra manera. Y la realidad es entonces que aunque nos tilden o nos traten de lo que sea, al final entendemos que es porque se ven expuestos en su pecado y en su condición, ¿verdad? Porque al denunciar el pecado estamos llevando el olor grato de Cristo por un lado, pero también el olor de muerte para los que se condenan, como dice el apóstol Pablo. Así es que estas personas que se han enriquecido, nosotros no nos vamos a callar por eso. Jesús, y ese es nuestro gran maestro, ¿verdad? El gran ejemplo al que debemos nosotros seguir. Jesús no fue obsecuente, no se hizo el leso, ni fue, comilla, tolerante, si es que le gusta usar esa palabra, con los que se enriquecían a causa de las cosas del templo. Les botó sus mesas, los expulsó a todos del templo, ¿verdad? No fue obsecuente con el poder político. A Herodes lo llamó zorra, ¿verdad? Lo llamó zorra. Díganle a esa zorra, así dijo. Y nosotros no podemos, ¿verdad? So pretexto de aparecer como buenas personas, como tolerantes, ¿verdad? Hacer algo distinto, porque el Señor nos llamó a ser como Él es. Y en ese sentido denunciamos el pecado, y a todos los que estén en pecado, en corrupción e inmoralidad. Esos mismos hombres que se hacen pasar por alguno grande están llenos de pecado, no solo de corrupción, no solo han prevaricado, no solo se han enriquecido con el mensaje del Evangelio, sino que si analizamos la mayoría de ellos en detalle sus vidas, nos vamos a encontrar con sorpresas que en realidad no quisiéramos ni siquiera mencionar, ¿verdad? Pero de adulterio y fornicación hacia abajo o hacia arriba, no sé cómo llamarlo, pero eso es lo que nos vamos a encontrar con estos personajes. La realidad en realidad es bastante dura, ¿no? Y las cifras y los datos también son bastante duros, ¿no? De ver la iglesia en esta condición. Pero bueno, la iglesia del Señor es su remanente y Él la va a levantar y la va a guiar, ¿verdad? ¿No? Sobre todo en estos tiempos difíciles en que vemos nosotros ya el tema de la globalización, el andamiaje de la bestia, las manifestaciones de la tiniebla, de los falsos profetas, de los profetas de las tinieblas. Vemos como ellos todos los días están profetizando ya el caos, ¿no? Y la iglesia irá prosperada, irá levantada en Cristo Jesús, pero con la verdad por delante. Hemos tenido nosotros una pregunta clave que hacer aquí, es que nosotros conocemos mucha gente que tiene muchos discursos, que Dios les dijo que hiciesen, y tienen un bonito discurso y han hecho hasta cursos para posesionar bien sus discursos, qué sé yo. Pero esto del Mensch y del movimiento social cristiano, ¿todo esto es una teoría o realmente ya está siendo una práctica? ¿Cuánto se ha avanzado en eso? ¿Cuánto de real hay más allá del discurso, no más allá de lo que Dios entregó? ¿Cómo ha ido desarrollándose
hay ya cosas claras al respecto, ¿verdad? ¿No? Nos gustaría un poco ir explicando esto para ver que el movimiento social cristiano no es algo como tan aparecido así, no es un discurso nomás, ¿no? Sí. Es una realidad que se ha ido impregnando cada día más en el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿No? En aquellos que buscan la verdad en realidad y quieren hacer la verdad también, pues, ¿no? Entonces se ha ido impregnando y ha ido avanzando. Lo pongo, digamos, como una pregunta para poder ir viendo y mostrando en estos mismos videos, ¿verdad? ¿No? Cómo esto ha ido desarrollándose y creciendo, ¿no? ¿Ah? Sí, bueno, enfrentando, ¿verdad?, lo catastrófico, lo dramático de la estadística que hacíamos mención recién, frente a ello, ¿verdad?, tenemos, tal cual lo dice la Escritura en Reyes respecto de Elías, también tenemos un remanente fiel, también tenemos aquellos que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Y damos gracias a Dios porque nosotros allá en Santiago, el día 18 de diciembre, tuvimos una gran convocatoria, el gran clamor que desarrollamos allá en una comuna de Santiago, en el sector oriente, en la comuna de Peñalolén, un gimnasio Chincohue, que tiene una capacidad entre 4.000 y 5.000 personas, y ese lugar estaba abarrotado de personas, de hombres, de mujeres, que tienen este llamado de ser fieles al Señor, de no doblegar su rodilla ante los Baales. Y eso es lo que nos motiva a seguir avanzando y seguir trabajando, porque ciertamente que pensando en 18 de diciembre, una fecha, ¿verdad?, que la gente que se dedica al comercio, está el tema de Navidad, en realidad los que tenemos alguna experiencia ya de iglesia sabemos que después, desde fines de octubre en adelante, es bien difícil desarrollar grandes actividades por cuanto noviembre, diciembre, y hay muchos hermanos que se dedican al comercio, son fechas que son intocables, digamos, hasta después de la Navidad. Sin embargo, el día 18 de diciembre allá en Santiago tuvimos esa hermosa convocatoria, 4.000, 5.000 personas ahí reunidas, y todos unánimes, ¿verdad?, en un solo sentir de manifestar nuestra irrestricta obediencia a la palabra del Señor, sin buscar ser, ¿verdad?, negociar ni transar su palabra, ni a costa, ni por precio, ni por dinero, ni por reputación, ni por nombre, porque no buscamos hacernos un nombre en todo esto. Así que eso nos alienta a seguir avanzando, porque estamos culminando un proceso que evidentemente anhelamos que siga creciendo.